La Asamblea Nacional en Venezuela aprobó un acuerdo conjunto acogiendo el exhorto del Papa Francisco a el diálogo y a la reconciliación y paz en Venezuela. El diputado William Dávila, quien se encuentra a mi lado, hizo una propuesta de acuerdo que fue rechazada por la Asamblea Nacional y se procedió entonces a este acuerdo que fue conjunto, votado por los oficialistas y votado por la oposición, cosa que fue calificada por el presidente de la Asamblea Nacional como un milagro. ¿Fue un milagro, diputado? Bueno, déjeme explicarte, no es que fue rechazada, porque el acuerdo lo hizo el mismo diputado Mateo, que después se reunió con Erla Herrera y entonces hicieron unas modificaciones. Yo hice el discurso de presentación en general del acuerdo, que fue aprobado en el sentido pues del mensaje papal, que es un mensaje de resurrección de diálogo dentro de la línea del pensamiento de su santidad, que el acuerdo es una vía para diseñar grandes políticas nacionales, locales, internacionales. Y si algo es contrario al acuerdo es el ruido, o mejor dicho, el ruido es lo que a nosotros nos niega, nos silencia, y eso es todo lo contrario al diálogo, de manera tal de que el diálogo nosotros siempre lo hemos tenido como un núcleo esencial de nuestra vida política y de nuestras actuaciones como Mesa de la Unidad. Ahora, ¿qué sucede? Y lo voy a decir aquí concreto. Nosotros habíamos planteado allí, dentro de mi exposición, que el diálogo tiene que ser fructífero. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros aprobamos la ley de amnistía hace apenas 2 días, yo le exijo al presidente Maduro hechos de paz y de civilización. Promulgue la ley de amnistía. Promúlguela. Esa es una demostración de civilidad y de diálogo. Segundo lugar, dentro de ese mecanismo de cooperación internacional que existe, aquí ha habido ofertas de medicamentos y la Asamblea Nacional aprobó un decreto de emergencia económica para facilitar esa cooperación internacional ante la crisis de medicamentos y de salud que tiene Venezuela hoy día. En tercer lugar, hay que luchar a fondo contra la corrupción. Entonces, lo demás es un monólogo. Es simplemente tratar de ponerse en conversaciones dúctiles con el gobierno, pero sin ningún sentido. Mi discurso fue orientado a eso, dentro del espíritu del mensaje papal, que es un mensaje orientado a que el diálogo fructífero es aquel que genera justicia y no un diálogo para esconder la impunidad. Porque los que esconden tras la bondad de las palabras la impiedad para su pueblo serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. Esos planteamientos de la liberación de los presos políticos y de la ayuda internacional en materia de medicamentos fueron descartados en el acuerdo final. ¿Usted entonces no confía en la posibilidad de que se llegue a un diálogo a partir de este acuerdo conjunto de oficialistas y opositores? Primer paso lo tiene que dar Maduro. Olvídate. Primer paso es respetar lo que se diga aquí en la Asamblea Nacional. En segundo lugar, promulgue la ley de amnistía. La Asamblea Nacional entonces aprobó un acuerdo conjunto acogiendo el exhorto del Papa Francisco a la reconciliación y al diálogo en Venezuela. Para el Diario de las Américas reportó Miriam Arévalo.